Bienvenidos a este podcast el día de hoy. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte. Muchas Es un gracias. gusto platicar contigo. Y platícanos qué vamos a hablar el día de hoy. Pues hoy mi propuesta sería hablar un poco sobre paternidades. Creo que es un tema interesante, creo que viene con las fechas. Ujú. Y bueno, personalmente también es un tema que me ha movido mucho a un poco a dedicarme a alguna de las cosas que hago, género, masculinidades. Creo que los conflictos con mi padre, la violencia que hubo en mi familia, de alguna manera me marcó y creo que esto está muy vinculado con la paternidad. Me gustaría pensar que es un caso mío, aislado, pero yo creo que muchas personas, muchas familias tienen temas muy fuertes con sus padres y creo que es necesario revisarlos. Me gusta que lo empecemos a plantear porque yo creo mucho que tenemos que empezar a decir los que sí. Yo sé que a ti te gusta más nada más cuestionar, pero empezar un poco como a cuestionar, pero también empezar a dar un poco de luz a los que sí. Yo oigo mucho de paternidad, oigo mucho del padre ausente, oigo mucho esta culpa, oigo, y tenemos creo que estas dos grandes aristas. O la queja de las mujeres de, claro, es que el papá nada más los lleva 3 minutos al parque y entonces todos dicen que es un gran papá. O la otra arista del papá que abandona. Y poco se habla de ese papá que se queda, que le pedalea, que le chambea, que sí está presente, que a veces puede cometer errores, pero que trata de remediarlos. Sí, creo que sí. Creo que este, mm, estas críticas feministas creo que han puesto sobre la mesa mucho todo lo que hacen mal los papás. Todos sus errores, ¿no? Y de repente, justo en uno de los fanzines que publicamos, el anterior, yo me preguntaba cómo podemos hacer para sacar a los hombres del estereotipo sin meterlos en otro nuevo estereotipo que sería el papá perfecto, el papá que no se equivoca, el papá que todo hace bien, ¿no? Me preguntaba yo si los hombres tienen derecho a hacer algo mal en su paternidad, no como algo alevoso, doloso, pero sí a decir, pues no soy perfecto, ¿no? Y me equivoqué en esto y seguramente esto lo hice mal, ¿no? Pues eso me parece importante. Pienso también que es necesario, siempre que hablemos de paternidades, pensar cómo influye el género, porque, bueno, evidentemente al hablar de la paternidad estamos diferenciándolo de la maternidad. Y con esto quiero poner sobre la mesa que los hombres, cuando llegan a ejercer su paternidad, tienen una serie de aprendizajes que en todo caso los posibilitan o les dificultan poder vincularse con sus hijos, ser más amigables, amorosos, cercanos, cálidos, tiernos, y que los aprendizajes masculinos los llevan más bien por un camino de disciplina. Y eso, o sea, finalmente lo que me quedo pensando es que se espera de un hombre que no podría ser lo mismo que es lo que se espera de una mujer. Porque si estamos pensando en una igualdad, en una equidad, quizá, ambos miembros de la pareja tendrían que ser exactamente lo mismo. Y entonces desaparecería la idea de paternidades. Sería exactamente igual a la idea de maternidad. Podemos ser exactamente lo mismo. Sin embargo, se sigue construyendo la idea de que es algo diferenciado. Hay una expectativa sobre los hombres muy particular que sigue muy vigente, ¿no? Que quizá podríamos hablar de la proveeduría, la protección, el disciplinamiento, ¿no? O sea, como el poner orden, prepararlos para el mundo, particularmente con los hombres, y que eso nos lleva también a otra cosa, que hay una paternidad diferenciada cuando se refiere a tener hijos varones, y cuando se refiere a tener hijas, ¿no? Llega un momento en donde, particularmente cuando son chicos o chicas, el papá tiende a ser más cercano de la hija, ¿no? La princesa tiene un contacto más distanciado con los niños varones, pero cuando llega a que ser la niña, en este caso, ser un adolescente, empieza a poner resistencias porque pues se vaya a prestar a otra cosa, no vayan a decir. Entonces, pues no es lo mismo. En cualquiera de los casos influye el género, no sé. Sí, claro. A ver, yo te escucho y me vienen como muchas imágenes a la mente.
Una es esta idea que creo que, no sé si todavía sigue y te quisiera preguntar, pero esta idea de, ahorita que llegue tu papá vas a ver. O sea, como esta idea, y creo que los hombres se han hecho un poco de trabajo en ese papel de decir, no me gusta llegar de trabajar y o sea, y lo único que tengo que hacer es llegar a ser el capataz de la casa. O sea, ¿en qué momento entonces puedo ser el amigo y el que juega y el compañero y el cómplice? O sea, ¿en qué momento puedo tener estos momentos de amor y de cariño con mis hijos si vengo únicamente a poner esta regla y esta norma? Y por otra parte, también estas diferencias que hacemos de género. O sea, esta parte que a los hombres les puede faltar como esta ternura. O sea, el cómo nos aprendemos a abrazar. El otro día en un en vivo que hice, que justo estaba utilizando temas tuyos, que hablé justo de masculinidades, un hombre me dijo, es que últimamente he querido abrazar a mis amigos y no me dejan. Y claro que viene de ahí, o sea, de si no les enseñamos a los hombres, si no les permitimos a los hombres abrazarse, ¿cómo llegas a una edad adulta y llegas con tu amigo a decirle, yo tuve un mal día, necesito un abrazo, sin sexualizarlo? Y entonces, en estos papás que se ponen distantes con sus hijos pequeños, o en estos papás que cuando eres adolescente como mujer, de repente se te va tu papá. Y es el ya no me toques, ya pierdes como ese estatus de hija. Creo que hay muchas aristas muy dañinas en esta paternidad como la estamos viviendo. ¿Te hace sentido? Sí, yo creo que es como contradictorio lo que pienso sobre lo que preguntas, porque por un lado sí podría decir que nos hemos movido, pero por otro lado sigue muy vigente la masculinidad, sigue como muy presente. Creo que ha tenido cierta adaptación, que no sé si esto implique pensarla como en una forma de ser hombre menos violenta. Yo diría que a veces más maquillada, más sofisticada, pero Puede que ser. no necesariamente ha cambiado en el sentido de ser menos violenta y en ese sentido, vinculado con lo que decías, de que afectivamente nos permita ser más cercanos, ¿no? Más ternura, más amoroso, más empático. Pienso, por ejemplo, en la experiencia que me compartieron hace quizá un año, por ahí, que es una experiencia bonita porque nos habla de esta dificultad que mencionabas. Un hombre que viene a la ciudad a estudiar, él es de Guerrero, de la Costa Chica, está haciendo la licenciatura y regresa de vacaciones. Y entonces su papá de repente, un sábado en la mañana, no sé, algún día en la mañana, entra a su recámara y le dice, se escaparon las reses, necesito que me ayudes. Y entonces dice, ¿cuánto te cobra un peón? No, pues 100, 120 pesos. Entonces el chavo saca su cartera, le da 250 pesos. Contrata dos, que te ayuden. Y se vuelve a acostar. Entonces el papá sale enojado, azota la puerta y en eso entra la mamá. Y le dice, ¿por qué haces eso? Pues, ¿qué hice? Dice, yo ya no estoy acostumbrado a hacer este trabajo, le estoy ayudando para que resuelva su problema. Lo que tu papá quería pasar tiempo contigo, pero no te lo iba a decir. Y esto sucede porque, igual lo decías, ¿no? El hombre no puede decir necesito un abrazo. Normalmente caemos como en comportamientos masculinizados que legitimen las interacciones. Vamos a tomar algo, ¿no? Acompáñame a andar en bici, no sé, justificamos la necesidad de hablar con alguien, de tener algún acercamiento. Y esto, bueno, como el ejemplo que acabo de poner, también está vinculado con los padres, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, con mi papá. Fueron muy contadas las veces en las que me dijo explícitamente te quiero, pero también sería falso decir que no me quería. Creo que hay otras formas en las que los hombres aprendemos a manifestarlo que tampoco son del todo reconocidas. Y con esto quiero decir que si bien hay cosas que tenemos que trabajar, también creo que los hombres hacen muchas cosas dentro de la paternidad que no son reconocidas y que son pensadas como una especie de exigencia. Sí lo hace, pero porque le toca, pero porque es su obligación. Sí. Y eso las invisibiliza. Contrario, ¿qué sucedería si cuando una mujer lava los trastes eso es tu obligación y lo tienes que hacer? Y eso no se te agradece. Me parece como también muy violento, ¿no? No reconocer Sí, la claro. participación. Claro, y ahorita que hablas me estaba acordando de mi papá. Ujú. Y mi papá, yo creo que el 99% de las interacciones que tuve yo de chica era justo eso.
Era, ven, vamos, ayúdame a darle mantenimiento, ayúdame a limpiar la cisterna, ayúdame a limpiar el carburador. O sea, de hecho, mis grandes aprendizajes acerca de automotriz es eso, era mi papá llamándome para, ven, pásame la herramienta, ayúdame. No teníamos nunca como un espacio. Y yo siempre lo interpreté como que era su forma de quererme, Claro. de estar cerca, pero siempre haciendo algo. O vamos a lavar el coche, o vamos a darle servicio. O sea, muy como en estas tareas masculinas, por llamarlo así, donde era de, ándale, acompáñame. Y no había una como libertad de su parte para decirme, ven, nada más quiero platicar, sentémonos, compartamos un espacio. Y ahorita que dices que tu papá nunca te dijo te amo, ¿o no recuerdas cuántas veces? Te amo creo que nunca. ¿No? Te quiero un par de veces. 5, Te 10, amo no nunca. sé. Yo creo que nunca. Mi papá me firmaba las tarjetas como la araña. O sea, sí me ponía te quiero. Es que había un cómic de la pequeña Lulú que Ya, investigaban sí, sí. a la araña y entonces me decía te quiere la araña. O sea, en esta distancia. Claro. O sea, de sí te voy a decir te quiero, pero no voy a poner mi nombre. Es una impersonalización Claro. de la demostración, ¿no? Claro. O sea, y yo para mí muchos años era de la araña, yo sabía que era mi papá, o sea, pero esta distancia, o sea, justo ahorita me hace mucho sentido decir, claro, esta distancia de decir sí te quiero decir, pero me cuesta trabajo hacerlo como en directo. Sí, pensaba justo en los recursos, por eso creo que es tan importante hablar del género y no solo de lo que hacen bien o mal, sino de dónde viene esto, cuáles son los aprendizajes con los que llegan. Para mí ha sido muy difícil y muy confrontante con mi propio juicio, descalificación de mi papá, darme cuenta de qué fue lo que él hizo, tuvo que hacer para lograr trascender cosas que él había vivido, ¿no? Él anduvo en la calle, volvió zapatos, su mamá, él no conoció a su papá, su mamá se murió cuando tenía 5 años, y de repente cuando llega a la familia, estoy hablando pues de hace ya 40 y tantos años, llega sin haber resuelto muchísimas cosas, Claro. ¿no? Y a pesar de eso, de conocer un poco su historia, pues yo me ensaño diciéndoles que no lo haces bien. Pues no tuve los recursos. Y no dudaría, y ahí es donde me parece interesante como insistir, que creo que lo hizo lo mejor que pudo. No estoy diciendo que no se equivocó, no estoy justificando las violencias, pero lo he pensado, yo en su condición, quizá hubiera sido peor. No lo sé. O sea, hay que poner las cosas en contexto. ¿Por qué él se portó de esta manera? Para no caer en pensar que esa era su naturaleza, que él era violento porque sí. El género justamente nos viene a visibilizar esto. Nuestros aprendizajes, los procesos culturales, la socialización, la manera en que interactuamos tiene una relación directa en los comportamientos que tenemos. Y en Claro. este caso, su ser hombre lo orilló hacia allá, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido un cambio muy fuerte tener que pensarlo desde otro lugar, desde una persona sin los recursos, sin posibilidad de expresar ciertas cosas, de vincularse de otra manera, y no como este ser violento, ogro, ¿no? Por supuesto, muchos años le tuve miedo. Pero después, cuando crecí, cuando entendí muchas cosas, este miedo se convirtió como en una especie de pena, de compasión. Ahora te entiendo, que no te justifico, insisto, y también aclarar, yo me distancié de mi papá, yo dejé de ser cercano a él, porque eso no quiere decir que yo justificara la violencia. Te entiendo, pero no puedo estar cerca de ti, ¿no? Entonces la distancia sigue, pero ya no el juicio. Y eso para mí resulta más amigable, y lo pienso, porque si nos vienes a platicar tu historia, que no es el caso, pero creo que mucha gente se puede ver identificada con eso. Todos los juicios que hay sobre las paternidades, sobre los hombres, y si hay una manera más amigable de verlas para que estemos más tranquilos, más tranquilas, ¿no? No, claro, ya ver, creo que tu historia es importante porque retrata la historia de muchas personas, muchos hijos, muchos papás incluso. Te oigo y reflexiono sobre mi propio papá. Mi papá también es un hombre
explosivo, por llamarlo así. Y yo me acuerdo que mucho cuando éramos chiquitos nos decía, pero yo soy mejor que mi papá. O sea, mucho cuando se enojaba y cuando sacaba de control, mucho su justificación era de mi papá era peor. Y pensando también en de dónde venimos, o sea, cuáles son estas circunstancias que vivieron, quién les enseñó otra vez a amarse o a quererse o a abrazarse o incluso a manejar sus emociones. Y entonces llega este juicio y yo estaba pensando, porque creo que en algún momento de nuestras vidas todos juzgamos a nuestros papás, creo que es parte del proceso natural, pero creo que tenemos que pasar de el juicio a la aceptación, a la evolución. O sea, decir, ok, ellos hicieron lo que pudieron. Yo estoy segura que tu papá hizo lo mejor que pudo. Porque el ser humano siempre hace lo mejor que puede, aunque lo que pueda no sea, o sea, no sea bueno, pero siempre es tu mejor salida. O sea, yo no conozco una persona que dijera, mira, me podía enojar o no y decidí enojarme. O podía pegarle a mis hijos o no y decidí pegarles. O sea, viene mucho de esta sensación o de esta imposibilidad o de este poco conocimiento de decir, sé cómo hacerlo. Entonces, estoy segura que tu papá lo hizo y estoy segura que mi papá lo hizo. Pero creo que estamos muy metidos como en este rollo y también me llegaron todos estos mensajes, ¿no? De las mujeres de, claro, es que traes el trauma porque te abandonó tu papá. Y cómo nos quedamos culpándolos y no haciendo algo al respecto. Porque al final, ese papá violento o ausente o no cariñoso fue lo que te tocó. Y yo sí creo que te toca a ti hacer algo mejor con lo que te tocó. O sea, no nos podemos quedar en la culpa de, claro, ahora yo tengo pésimos parejas porque mi papá me abandonó. Y entonces voy toda la vida culpando a mi papá de su incapacidad o su imposibilidad y entonces ahora lo asumo yo como que es mío. Sí, ¿Te suena? sí, seguro. Y lo pienso más que, a ver, mi intención no es justificar a los papás, sino resolver los temas de la paternidad. En este caso que estamos hablando. Es decir, yo tengo la posibilidad a partir de las violencias que vi, relacionadas con mi papá, de generar esta especie de resentimiento, este rencor, esto que podríamos definir como trauma, que no me encanta la palabra, pero ¿no? Y tengo la posibilidad de vincularme desde otro lugar, que sería más sano para mí, que me permitiría mirar las cosas desde otro lugar, resolver ciertas contradicciones, vincularme desde otro lugar. No se trata de hacerles un favor a ellos, se trata de vivir vidas como más plenas, más amigables, ¿no? Pienso un poco sobre lo otro que mencionábamos, en lo que se espera. Hay una película con Denzel Washington en, si no me equivoco, está en Netflix, que habla, se llama Cercas no de distancia, Ajá, sino de las, sí. ajá, ¿no? De las barditas, digamos, Ajá. en donde él tiene un vínculo distante con su hijo. La escena quizá que para mí es más importante es cuando el hijo en algún momento le reclama que nunca le ha dicho que te quiere. Nunca me has dicho que me quieres. Entonces él se enoja mucho y va y lo confronta, ¿no? Se para exactamente frente al hijo. Y le dice, ¿y a ti quién te dijo que me tocaba quererte? ¿Quién te dio quién pone comida en tu plato todos los días? ¿Quién te da un techo? ¿Quién te da ropa, no? A mí me toca eso y lo hago. ¿Quién te da educación? A mí me toca. A mí no me dijeron que me tocaba quererte. Entonces, digo, obviamente esto es un lugar estereotipado, muy lejano, pero quiero insistir en la influencia de estos aprendizajes y que entonces asumen que los hombres que les toquen la paternidad. Y lo ven como una obligación, ¿no? No lo ven como un acto de amor, quiero decir, la paternidad no se ha construido como una práctica gozosa, como algo que puede enriquecer la vida de los hombres, porque de alguna manera también han sido excluidos de la paternidad, ¿no? Por el protagonismo que tienen las mujeres en su rol, una experiencia también cercana, me la acaban de contar hace 3 meses, quizá 4 meses, un hombre que decía que él pudo cargar a su hijo quizá a los 4 o 5 días de que nació. Porque en el hospital lo llevaron, que lo cargara la mamá, empezó a llorar, la enfermera dijo, con permiso, ya me lo tengo que llevar, y él se quedó así.
Después salimos del hospital, llegamos a la casa, estaba mi suegra, estaba mi esposa, y entonces dijeron, no, tú no sabes, espérate, yo lo cambio, espérate, yo lo baño, espérate, yo sé qué. No me dejaron cargarlo. Cuando lo cargué, yo le dije, gracias por llegar, eres mi hijo. O sea, como que él tuvo esta disposición de iniciar este vínculo, pero para esto ya estamos hablando de que la cultura asume que el vínculo con la mujer inició 9 meses antes. Sí, claro. El director de mi tesis, Juan Guillermo Figueroa, habla que justamente no hay una palabra que vincule a los hombres desde el embarazo, ¿no? La mujer dice estoy embarazada, pero no es lo mismo decir estoy embarazado, ¿no? Porque no lo estás. No. Entonces, con esto quiere señalar cómo el lenguaje no nos permite a los hombres definir una experiencia que estamos viviendo que nos permita vincularnos con nuestros hijos, y en ese sentido, como no existen las palabras, siempre somos como más lejanos. Y después, lo que decía hace rato, el protagonismo de las mamás en la práctica de la maternidad deja siempre a los hombres en un segundo plano. Tú espérate, tú después, tú no sabes, ¿no? Esto pasa también muy seguido, tú no sabes, así no le cambies el pañal, no le pongas esa camisa, esa blusa, ponle a que tú lo haces mejor, o sea, sería mejor papá o peor papá si le pongo esta camisa, ¿no? Hay como siempre una dificultad para que se acerquen a ejercer y para que se equivoquen también. Sí, le lavé mal los dientes, sí lo bañé mal, ¿no? O sea, no sé, pero creo que tenemos también, o deberíamos tener este derecho de explorar y no pensar que en todo momento estamos haciendo mal cuando nos acercamos a nuestros hijos, porque las mujeres saben más o lo hacen mejor, ¿no? No sé. Y es terrible lo que dices, o sea, lo dices y a mí de verdad se me revuelve el estómago porque también es un estereotipo terrible para las mujeres, como si naciéramos sabiendo cambiar Claro. un pañal, tampoco sabemos. Claro. También nos tenemos que vincular con el bebé, también nos cuesta trabajo cargarlos y entender cómo se hace, y al principio parecen gelatina, y creo que también es un peso para los dos. Uh-huh. O sea, el decir es que como mujer deberías de haber nacido con esta idea, y el decir no, es que seamos Claro. padres. O sea, encontremos este espacio donde nos vinculamos. Me platicas de este hombre y se me parte el corazón de pensar que lo segreguen de esa manera. Y lo hacemos, la verdad que lo hacemos y después nos quedamos con él, es que ¿por qué no se vincula? Claro. Pues porque si yo me la pasé diciéndole los primeros 3 años del niño, todo lo que haces está mal, Yo lo llega baño. un momento en el que dices, ya dejé. O sea, creo que también en ese aspecto los hombres dejan de pelear. Sí. Ya, 3 años me dijiste que soy nefasto, ya, yo traigo de la lana, me encargo de proveer, me encargo de que haya comida, me voy a dejar de pelear. Uh-huh. Sí, ya lo manchaste. A ver, quítate ya. Mejor yo le doy de comer, ¿no? Se te va a resbalar. Déjame a mí. Entonces, es muy interesante porque yo diría que es tanto el vínculo cultural que podríamos definir como amor, que se genera entre la mamá y el niño, que imposibilita a veces la presencia del papá. No da lugar. Tú no sabes, déjame a mí, es que yo lo cuido más. Esta romantización de la maternidad opaca la paternidad. No da la posibilidad. Y no necesariamente sucede así. Digo, hay padres solteros que pudieron con 2, 3 niños. Bueno, mi papá, después del divorcio, pues hizo lo que pudo, como se las ingenió, pero finalmente ahí medio la llevamos, ¿no? Entonces, no podemos tampoco pensar de que los hombres hacen mal por tratar de acercarse a su hijo. Tienen derecho a equivocarse. Si queremos un ejercicio de la maternidad más equitativo, tenemos que permitir ciertos espacios, ¿no? No, a ti le vaya a pasar algo contigo. Es que tú eres muy brusco. Pues es mi manera de vincularme con mi hijo, con mi hija, ¿no? Y creo que tengo ese derecho de hacerlo. Y bueno, no sé, ¿cómo fue para ti el hecho de que tienes un hermano? Un hermano hombre, sí. 3 años más grande. ¿Y dirías que fue distinto tu padre contigo que con él? Sí, pero por supuesto. ¿En qué sentido?
¿Y cómo lo explicas? En todos los sentidos. Yo no lo explicaba hasta que empezamos a platicar tú y yo. Hoy. Sí, Hasta o sea, hoy. no, o sea, los últimos podcasts que hemos tenido. Yo no lo explicaba, o sea, no sé, yo siempre decía que a mí me gustaba más estar con mi papá, como haciendo estas cosas mecánicas y cosas así. A mí me parecía, hasta el día de hoy me parece súper divertido. O sea, hasta el día de hoy me gusta todo esto de las herramientas y arreglar coches y cosas así. Sí sentí por completo el distanciamiento de mi papá cuando yo empecé la adolescencia. O sea, él ya no. Y en mi cabeza era así de, ¿ya no qué? O sea, como, ¿por qué ya no? Pues eres mi papá. Y lo que pasa es que en mi casa fue muy parejo. Porque mi mamá también le dijo a mi hermano, ya no. O sea, hubo un distanciamiento de ambos con ambos. Bueno, pero en el caso de tu papá no tenía este acercamiento con tu hermano. Lo tenía más Lo contigo tenía y más por eso conmigo. se sintió como Y mi el mamá cambio. más con mi hermano. Claro. Y después, o sea, como que fue ya eres grande. Ya no te puedo ver así, ya. Incluso me dejó hasta como de invitar a estar con él. O sea, así de ya aprendiste. Y veo su dificultad. O sea, lo que yo te decía un poco era esta idea de decir, yo no siento que. Es que a mí cuando dices, no sé, permitirles que se equivoquen, me pega durísimo porque las mujeres cometemos mil errores con los niños. O sea, pareciera como si de verdad el tipo de ropa o el color o si le pones suéter o no hiciera tanto la diferencia en la educación de los hijos cuando realmente yo creo que el 90% de la educación de los hijos rezas porque te salga bien. O sea, es así de yo estoy haciendo esto y espero que sea lo correcto. En todos los sentidos. Claro. O sea, espero que, no sé, que la ropa esté bien vestido, espero que no haga frío o espero que no tenga calor, o de verdad espero que duerma bien con esa pijama. O sea, es fe. De Sí, verdad, muchísimo es fe. Entonces, pensar que no pudiéramos pensar que los hombres tuvieran como esa capacidad. Y lo demás es ensayo y error. Pues si le pusiste suéter y le da calor, se lo quitas. Y si le pusiste shorts y hace frío, pues lo tapas. O sea, claro. no es algo tan determinante como para que digas, ya lo que le pusiste de ropa se le va a quedar pegada el resto de su vida. Entonces, me asusta las expectativas que tenemos como mujeres. O sea, me asusta lo que estamos proyectando en el género masculino. Me asusta que sí por una parte queremos al hombre que trabaja y que provee y que trae, pero también que se acuerda de si los niños tienen que traer cartulina y que vaya al Festival del Día de los Padres. Y también todo lo que esta parte social nos exige. Y creo que es imposible. O sea, creo que nosotras mismas nos metemos el pie. O sea, en decir, si yo no te dejo que cargues a tu hijo y no confío en ti, entonces, ¿con quién me emparejé para tener una familia? Entonces, la selección fue mala desde el principio, porque lo que te estoy diciendo es no confío en ti y se me hace terrible tener una pareja y lo primero que le digo cuando estamos generando una familia es no confío en ti. Creo que el mensaje que damos es terrible, porque entonces los niños crecen y dicen, claro, no se lo sabe llevar a ningún lado. Me digo, tú tampoco sabías, mi reina, aprendiste. Y ahorita me viene a la mente un evento de una parienta que por primera vez el papá se llevaba al niño, yo creo que ya tenía 2 o 3 años. Es la primera vez que salía solo con su hijo y no supo guardar la carriola, por ejemplo. Y como la familia así de, ¿cómo no supo? Yo me quedo yo tampoco te enseñan a doblar las malditas carriolas. O sea, cuando compras una, te enseñan cómo se hace. Tan sencillo como eso. Entonces, esta parte de decir por qué pensamos que los hombres no pudieran hacerlo o no sabrían hacerlo, siento que nos metemos la pata. Honestamente, siento que como mujeres estamos pidiendo cosas que después no queremos. Y me quedo pensando con lo que dices un par de cosas. La primera es que finalmente este protagonismo de las mamás replica mandatos de género, claro, sin querer, distanciamientos, esto que decías, ¿no? Por ejemplo,
recuerdo una experiencia de una amiga que me contaba, ella se casó, tiene 3 hijos, y después de todo y del vínculo y de que conocía a su pareja de muchos años, ella decía, yo siempre tenía el miedo de que los fuera a tocar, los fuera a violar. No, o sea, no, es que les va a hacer algo, es que, no. Entonces yo siempre lo andaba checando, ¿no? Así como, imagínate cómo puedes permitir eso. Si estás desconfiando del papá, de su presencia, siempre hay como la barrera, esta presencia no permite que nos acerquemos. Me parece bien delicado. Y claro, yo creo que se han generado ciertos cambios, pero entre más cercanos estén los hombres como al estereotipo, más dificultades tienen para vincularse con sus hijos, para ejercer la paternidad. Y eso me parece delicado, ¿no? Si queremos migrar hacia paternidades más presentes, creo que las mujeres tendrían que hacerse un pasito para atrás y tendrían que dejar de exigir otras cuestiones. Un poco lo decías. Si el papá es el proveedor, es el que va a trabajar, es el que más aporta a la casa, o el único que aporta económicamente a la casa, pues es un poco comprensible que no tenga la misma disposición. Esto lo menciona un poco Bell Hooks, una feminista, una autora feminista. O sea, bueno, el papá llega fregado de trabajar, de un día muy difícil, y se le pide que tenga energía para jugar con los niños, ¿no? Emocionalmente él viene también afectado, viene cansado. Y no estoy queriendo justificar, pero insisto en la necesidad de reconocer el aporte del papá, el desgaste, y agregaría de cuidar, porque pocas veces se piensa en que los papás necesitan cuidados. También. Pensamos mucho, ¿no? Las mamás necesitan cuidados, que las acompañen, pero también los hombres necesitamos que se reconozca el rol y se nos cuide desde ese rol. Es importante que tú sigas aportando, que tú sigas proveyendo, eres parte de este equipo y en ese sentido tenemos que ver también por tu bienestar. Y eso está lejísimos, que es realmente de lo que hemos venido hablando siempre, de la dificultad para reconocer los problemas de los hombres, ¿no? Ellos no dirán, él es así, no pasa nada, déjalo, seguro está, ya ves que él nunca habla, él nunca nos comparte sus problemas. Estas cosas necesitamos involucrarlo para que se sienta querido también, ¿no? Es como el eslabón más débil. Finalmente, dentro del vínculo familiar, pareciera que está mamá e hijos y el papá así como que aparece en la foto de esas que no abrazan, nada más se junta así, ¿no? Entonces, me parece como necesario replantear esta parte. A ver, yo te quería decir algo, porque para mí no es justificación, pero sí es... Pero suena justificación. Pero es enseñar la otra perspectiva. O sea, decir, espérame, tengamos otra perspectiva. Ten una visión distinta de la misma situación. Y creo que en ese aspecto, es lo que yo te decía, creo que las mujeres ahí salimos muy mal, porque por una parte los queremos involucrados, pero queremos que hagan lo que nosotras queremos. Como en esta idea de el tercer hijo, o sea, de eres un hijo más. Y entonces, ¿cómo va a ser mi compañero? ¿Cómo va a ser esta persona con la que yo comparto un plan de vida y de verdad una paternidad si lo considero un hijo? O sea, si lo paso a nivel de hijo. O después hacemos cosas como priorizar los hijos ante todo. Y entonces el hombre está buscando de regreso su espacio, su pareja, su pareja, mucho su pareja, y es de no, es que ya están los niños. Es que en la cama dormimos todos, o en este espacio ya somos todos, y también los relegamos de alguna manera. Y creo que es importante cuestionarnos si lo estamos haciendo. O sea, si la persona que está escuchando ahorita en el podcast, no importa si está en el transporte público o lo está viendo en YouTube, que se cuestione si su pareja ha estado buscando este espacio y se lo ha dado. Sí, fíjate, esto que dices es muy vinculado también con mi historia, de nuevo, ¿no? Aquí yo en terapia. Pero llégale. Mi papá, una de las cosas que le reclamó a mi mamá es que nos ponía mucha atención a nosotros. Y él se sentía desplazado. Y de nuevo, creo que tiene que ver con esta romantización de la maternidad. Porque, claro, resulta un poco perverso pensar que mi mamá hacía mal por querernos tanto. Pero lo que dices es cierto. Hay un desplazamiento de la atención de las mujeres hacia a los hijos, las hijas, ¿no? Eres ahora lo más importante. Y eso implica un distanciamiento con respecto a la pareja. Que esto no sucede necesariamente en los hombres. Los hombres siguen el vínculo con los hijos, con las hijas, pero siguen el vínculo con la pareja. Y entonces
se genera ahí como un rompimiento, ¿no? Implica una reconfiguración de la relación para que la presencia de los hijos no opaque la relevancia de la relación de pareja, ¿no? Sí. Y es que claro, y te voy a decir qué pasa, que no solamente es la relevancia de los hijos. Y creo que lo que los hombres no acaban de verbalizar es, si me dices que soy tonto, que nada hago bien, que soy súper torpe, que no lo sé cuidar, no solamente me relegas, te la pasas ofendiéndome. Y no aprendo, ¿no? Y no me dejas involucrar. No, pero me ofendes. Seguro. O sea, es que, y te voy a decir que me es importante ponerlo así porque las mujeres ya no aguantamos eso. Pero O nada, sea, no les puedo si decir a algo así. la verdad que no, o sea, si a una mujer, y se los va a cambiar, si a una mujer le dijeran, es que no sabes hacer la cama, y es que no sabes lavar los platos, y es que cocinas horrible, y es que todo te sale mal, y es que mi Mario lo haría mejor, lo vemos como violencia. Y cuando nosotras es de, ay, es que me da cosa que los cargue, o creo que los va a violar, o no sabe ni abrir la carriola, es la misma violencia, nada más que para el otro lado. Y entonces yo pienso, como pareja, si yo fuera sometida a esa violencia, sí me enojaría mucho. O sea, pensar que a partir de que nacieron estos niños que eran nuestros, que íbamos a cuidar en conjunto, lo único que haces es relegarme y ofenderme. No, pues nuestra relación no va a llegar a muy lejos. Y eso es donde te digo que jugamos la peor parte. Porque entonces después tenemos todas estas terapias de, claro, los papás que abandonan, y me quedo con qué estamos haciendo para que los papás se queden. ¿Qué espacio les estamos dando para que de verdad este plan de vida sea nuestro, no mío? No tú hiciste hijos conmigo y son mis hijos, sino hicimos familia. Sí, hay una exclusión ahí muy marcada porque de repente a mí me da la impresión de que algunas mujeres quieren la participación de los hombres en la paternidad, pero bajo mis condiciones, ¿no? O sea, yo te digo cuándo sí, yo te digo qué necesito y yo te digo aquí no, esto no te metas, esto lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces termina descalificando mucho, sí me parece que sea violento, no sé si estamos en condiciones de definir eso porque creo que es una discusión pendiente que necesitamos tener. A mí se me hace violento. Yo, en No, primera persona. no, pero es se que me yo hace estoy de violento. acuerdo, lo que quiero decir es que nos hemos enfocado tanto en ver los problemas y las cosas que hacen mal los hombres que ahorita pareciera que, wow, estos son los malos, o sea, no nos vengan a decir esto. Pero a mí, o sea, evidentemente coincido contigo. Y me parece que en ese sentido, y regresaré a lo que decía hace rato, necesitamos reconocer qué sí hacen los hombres. Porque si bien yo creo, y bueno, ya lo dijimos, que tienen pocos recursos a veces para vincularse, que sus aprendizajes de género no les permiten ser tan emocionales, sí me parece que hacen muchas cosas dentro de lo que, ¿no? Yo escuchaba dentro de las entrevistas que hice para mi tesis que ellos tenían formas de cuidado y vinculo las formas de cuidado con formas de amor, que no son explícitas en el sentido de que no están expresadas con palabras, pero tampoco creo que todas las formas de amor tengan que pasar por las palabras. Yo decía hace rato, mi papá pocas veces me dijo te quiero, pero si yo pudiera o tuviera que hacer una lista de todas las cosas que hizo por mí, no acabaría. Y de alguna manera ahí está, si yo quiero verlo, si queremos mirarlo, su afecto. Claro. Lo que hizo por mí, lo que pretendió hacer, el hecho de que quizá desde su torpeza me regañara para que sacara buenas calificaciones, que bueno, eso no me lo pidió, ¿no? No, a mí me decía, mientras pases no pasa nada. Incluso alguna vez me dijo, esto es muy loco, soborna al maestro si quieres, pero tú pásala. Porque decía, es que ahora no importa eso. Y ahora lo pienso, ¿no? O sea, creo que de repente nos fijamos tanto en las calificaciones, pero bueno, ese no es el tema. Cada vez que con sus dificultades, sus resistencias, me compraba unos zapatos, ¿no? Unos tenis, pagaba las colegiaturas, cada vez que tuvo que resolver cualquier situación vinculada conmigo, cuando me operaron, estuve en el hospital, ¿no? Ahí estuvo. Y me hace pensar, ahorita que lo digo, hay un caso muy interesante. La mayoría de las personas conocen a las mujeres de Plaza de Mayo, que son un referente mundial, porque fueron mujeres que después de que desaparecieron a sus hijos, de alguna manera generaron una estrategia para denunciar toda esta violencia. Hay un libro que se publicó hace unos años que se llama Los Padres de Plaza de Mayo.
que una de las cosas que se dice es que no existen, es que no están, es que no aparecen. Y el libro dice que fue una estrategia, que en esta negociación decidieron que las mujeres estuvieran en las plazas, porque si estaban los hombres iba a ser más fácil que los reventara el Estado. Y que entonces los hombres violencia. Estaban alrededor de la plaza, cuidando a las mujeres o generando recursos, ¿no? Para proveer, pero no quiere decir que no les importara. Incluso los testimonios son muy interesantes porque dicen, hubo padres que se murieron porque no sabían qué hacer con el dolor de haber perdido a sus hijos. Claro. Entonces los pocos recursos emocionales también dificultan, no nada más que expresen afecto, pero sí que si hay una pérdida, tengan mayor dificultad para resolver estas situaciones que viven, ¿no? Están como más atrapados en eso. Claro, y ahorita que te escucho, pienso mucho en los otros capítulos que hemos hecho, cuando tú nos mencionabas y nos decías que, claro, que a los hombres los evaluamos mucho por el resultado. Y entonces cuando son papás, de repente ya nos vamos a la parte de percepción. Entonces, porque muchas veces el resultado es de, oye, pero lo eduqué, pero le pagué zapatos, pero le pagué una educación, pero le pagué una operación. O sea, esos son resultados. O sea, si me evalúas por resultados, resultados tienes. O sea, de hecho, si aquí pudiéramos poner a tu papá, creo que tú eres una evidencia que tuvo muy buen resultado. ¡Wow! O sea, si, no, bueno, o sea, de lo que tú nos platicaste de cuál fue su infancia, o sea, si ahorita pudiéramos ir a ver, este es tu resultado, tuvo muy buen resultado. Sí, no sé, o sea, creo que ahí implicarían, sin dejar de reconocer lo que hizo, que yo lo acabo de hacer, y que me parece que hay otros muchos elementos, ¿no? La presencia de mi mamá también me ayudó en muchísimos sentidos para hacer un contrapeso, el trabajo que me ha costado, pero claro, y solo lo digo porque no creo que pudiéramos atribuirle todo a él, pero claro, no, de reconocerle muchísimo hizo. O sea, y en esta parte de reconocer estas partes de resultados que los papás traen y que luego las mujeres se nos olvida y nos vamos a la parte de cuántas veces te dijo te quiero. Y yo me quedo con, no los estamos educando para eso. Claro. Y después les pedimos que sí. Exacto. Entonces, cuando es chiquito, no le decimos, ay, tu amigo te pegó, papi, ve y dile que lo quieres mucho y dale un beso. Le decimos, date a respetar, ¿no? Dile que lo vas a golpear, no te dejes. Y después, cuando es grande, es de, ay, ve y dile te quiero, pues se me cruzan los cables. O sea, ¿en qué momento quieres que haga algo que antes me dijiste que no podía hacer? Eso es lo que me suena. Ya medio tenemos que terminar. Sí, no podemos esperar más. Podemos esperar unos 5 minutos más, Okay. Pero tenemos ya medio que empezar a pensar en el cierre del capítulo. Bien, pues yo creo que traía algunos textos. No, pensaba traer unos textos que al final no traje, algo de lo que hemos trabajado del fanzine. Creo que podríamos pensar o podría recomendar que la gente, si quisiera acercarse al fanzine, está en juguemoshacerhombres.blogspot.com. Ahí vienen muchos testimonios, muchas cosas para reflexionar. Vamos a poner la liga en la descripción, yo la pongo. Y creo que podría compartir una experiencia que me parece muy interesante sobre la dificultad que implica para los hombres el ejercicio de la paternidad. Es algo que está publicado justamente en ese fanzine. Pensaba leerlo, pero bueno, como no lo traje, lo comento. Es la historia de un hombre que trabajaba en un Uber y que en una noche pensaba, ya me voy a la casa, estoy cansado, y de repente dice, no, un viaje más porque quería alcanzar un premio. No sé bien cómo está el tema de los premios, pero si alcanzas, supongo que algún número de viajes, la aplicación o bueno, la empresa te da algo. No, un poco más. La intención era justo proveer, ¿no? Tratar de aportar algo más a la proveeduría. Me aviento otro viaje. Entonces acepta el viaje, se suben 3 hombres y una chica. Llévanos, por favor. Bueno, van a Xochimilco, a algún barrio de Xochimilco. Y cuando están ya sobre las calles de Xochimilco, le ponen un cuchillo, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Pásate para atrás. Lo inmovilizan, le dan unos golpes, lo tiran en la parte de atrás en el asiento del auto, le quitan sus tarjetas, el celular, le quitan el coche, lo andan paseando, van a sacar dinero de las cuentas. Después de andarlo paseando, lo tiran, no sé, un par de horas después, 2, 3 horas, e igual en una calle en Xochimilco. A las 12, 1 de la mañana, no tengo bien la hora, él pretende parar un taxi y ningún taxi lo quiere parar porque se ve como un hombre amenazante, ¿no? No me vaya a saltar esto. A las 500
un taxi lo sube, le pide el teléfono, le cuenta la historia, logra hablar a su casa, van por él, van a hacer la denuncia, se movieron rápido, encuentran el coche, ya habían sacado el dinero, ya había algunas cosas que no se recuperaron, ¿no? El conflicto que me parece importante es que después él se queda con mucho miedo, pero no lo puede decir. Ujú. Él tenía que salir a trabajar y por días estuvo encerrado en su casa, se tiraba al piso, lo golpeaba, se sentía culpable, Claro. sentía vergüenza por no haberse defendido, por haber caído en esa situación, y se culpaba, ¿por qué acepté el último viaje? ¿No? Es que no debía hacerlo. Entonces está mal si no hace uno más y está mal si lo hace y sucede algo así. Se culpaba a sí mismo por no saber qué hacer con su miedo, aunque esto no lo verbalizaba como tal. Ujú. Pero finalmente la situación es que al final está atrapado. Tengo que salir a manejar. No hay nada que pueda hacer. El texto se llama Miedos paternos justamente por eso, y la reflexión que propongo hacia el final es ¿qué tenemos que hacer los hombres con el miedo, ¿no? Cuando estamos presionados a cumplir con este rol, cuando no importa lo que te suceda, sino los resultados, y es a ti lo que te toca. Y lo que tú sientas no nos importa porque finalmente el niño, en este caso la niña, necesita. Y justamente es con la idea que cierro el texto, porque es, a pesar de todo lo que él sentía, él tuvo que darse valor, ignorar sus emociones, para que esos ojitos de su hija que lo veían como un hombre grande, poderoso, capaz, fuerte, no se desilusionaran de lo que era él, y sale. Y sale y a los 2 días lo vuelven a asaltar, ¿no? Distinto, ya no lo someten, pero les quitan sus pertenencias otra vez. Y entonces él platica, pues ahora en las noches cierro las ventanas, ya, Claro. pero es una situación ya muy incómoda, ¿no? Que me parece que está completamente vinculada al ejercicio de la paternidad. Ya no me extiendo más porque No, es que ya ahorita debemos fíjate terminar. que justo me acordé, me recordaste, a mi papá le dieron un balazo. Y era la época donde no estaban las tarjetas de débito, ibas a sacar la nómina El de sus efectivo. empleados. Iba con su papá y con mi hermano, o sea, iban las 3 generaciones, en esta idea de nos vamos a cuidar. Llegaron, lo encañonaron, le dijeron dame la lana, mi papá se asustó, le acabaron dando un balazo a él en la pierna. Y me acuerdo que mucho tiempo después, cualquier ruido fuerte lo sacaba por completo de balance. Bueno, ni hablar que estuvo en casa como, no sé si 8 o 10 semanas, enyesado, porque le levantaron, o sea, los huesos de la pierna. Y y yo me acuerdo que yo ya estaba en terapia y yo le llevé a mi psicóloga. Y le dije, y me acuerdo su resistencia. Claro. De cómo, o sea, yo para qué. Y yo le decía, es que alguien te tiene que ayudar a procesar lo que pasó. O sea, el susto. Mi mamá no entendía por qué cualquier ruido fuerte mi papá brincaba, pero feo. O sea, sí fue muy impresionante. Y me acuerdo que aceptó tomar un par de sesiones como para empezar a manejar su emocionalidad. Pero ahorita que te oigo hablar, me duele pensar que ninguno de nosotros estaba listo como para recibirlo. Claro. O sea, mi salida fue decir, te traigo a alguien más. Claro. Pero no pensar que alguien pudiera hablar con él o ni siquiera pensar que él pudiera hablar con alguno de nosotros. Claro. Y la culpa, por supuesto, mi hermano se sentía súper culpable, mi abuelo se sentía súper culpable, como si hubieran podido haber hecho algo. O sea, como si de verdad ellos hubieran podido haber parado una bala, porque de suerte no valieron a nadie más. Y claro, o sea, el cómo vivimos esta agresión y cómo nos sentimos culpables de algo que no es tu culpa. O sea, esta persona estaba trabajando, mi papá estaba trabajando, o sea, estaban haciendo lo que tienen que hacer. Y otra vez, te lo voy a pasar porque a las mujeres eso es lo que nos dicen. Estabas en el lugar correcto, estabas haciendo lo que tenías que hacer. No te tenía por qué pasar a ti. Y creo que tenemos que empezar a hablarnos a todos igual. O sea, por lo menos igualar eso. Y si a una víctima femenina no le dices es tu culpa, a una víctima masculina no le dices es tu culpa. Le dices, estabas haciendo lo que tenías que hacer. Gracias. Hasta ahí. Sí, yo cerraría, porque ya sé que tenemos que cerrar, ya sé qué me vas a decir. Yo ya no te iba a decir nada. Ay, no mientas.
en esta necesidad de pensar, ¿no? En los malestares de los hombres, de los padres, en pensar que necesitan cuidados, que también necesitan empatía, que no siempre están preparados para cumplir el rol, que cuando se equivocan no lo hacen con dolo, que no fueron educados, que no tienen para eso, que no tienen los recursos, reconocer lo que sí hacen, ¿no? Las formas de cuidado. Y bueno, creo que ahí eso ayudaría como a otra práctica y a tener un espacio más amigable para que ellos se salgan del estereotipo, ¿no? Creo que eso pienso. Y bueno, que puedan consultar el fanzine, creo que les puede ayudar. Les vamos a dejar la liga en la descripción del video y del audio. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias Un placer. a quienes te siguen. Estamos en todas las redes, en Tu Terapia MX, y estamos en nuestra plataforma, tuterapia.com.mx. Si quieren consultar, si quieren una cita, si quieren una sesión con Carlos, Carlos también está ahí. Muchas gracias.